Buenas, pues antes de nada me presento. Soy Miguel Carrillo, estudiante del curso de posgrado de especialista de la seguridad de información por la UCLM, analista de seguridad en Nemo y alguno más me conoceréis por ser cofundador y organizador de la HoneyCon de Guadalajara. Y bueno, ese es el blog donde pongo algunas cosillas que voy haciendo habitualmente. Bueno, pues en el taller de hoy o charla vamos a hablar del bus USB y de la vulnerabilidad que provoca que podamos introducir comandos y payload mediante la suplantación de un teclado en cualquier equipo, da igual que sea Linux, Windows, Mac. Principalmente la vulnerabilidad que provoca esto es el USB HID, que es la interfaz humana para dispositivos que fue creada en los años 90, presentada por un trabajador de Microsoft al organismo que gestiona los USBs y lo que buscaba era la simplicidad de poder enchufar un dispositivo al ordenador y que no tengamos que estar buscando drivers complicados para cada dispositivo, principalmente teclados y ratones. Antiguamente, cada vez que se quería introducir un teclado, pues habría que buscar el controlador adecuado para ese teclado, ese modelo, y era bastante tedioso. Actualmente, pues el ordenador lo reconoce sin ningún problema y es un sistema por interfaces. Principalmente los teclados tienen dos interfaces, Boot Protocol y Report Mode. Boot Protocol es la interfaz que no necesita del HID, que es la que usamos normalmente en la BIOS. No hace falta que haya ningún sistema instalado en el equipo para que reconozca el teclado o el ratón. Y luego tenemos Report Mode. Report Mode es la interfaz que usa el propio sistema operativo para reconocer el teclado y algunas funciones extra, como puede ser las teclas que suelen tener los teclados más modernos, como apagar el ordenador, arrancar la calculadora y cosas así. Principalmente lo que se hace es un archivo de datos que va alojado en el pendrive, que es el que se comunica primeramente con el sistema operativo para darle los datos necesarios. Como he dicho antes, si hay alguna tecla especial, también la añadiría a la interfaz. Por ejemplo, si el teclado tuviera también un pad táctil, pues eso sería otra interfaz dedicada solo para ese pad. Bueno, como veis, en demasiados sitios la verdad es que llegas y hay cientos de equipos con todos los USBs al aire, pasa mucho, vas al banco, puedes estar un rato hablando con la persona que te atiende en el banco y ves todos los USBs de su ordenador sin ninguna protección, porque seguramente no los tengan desactivados de manera física. Pasa lo mismo con las máquinas de impresión, pues, con cientos de equipos en todos los lados, en los hospitales, vas a una consulta, tienen el equipo encima de la mesa con todos los USBs al aire y la verdad es que pues, no se dan cuenta de lo vulnerables que llegan a ser, porque en apenas 5 segundos prácticamente podemos tener un control total sobre el equipo. Pues estos son los principales microcontroladores que tenemos, que los podemos usar para hacer un bus USB. El primero es el ATmega32U4, que es bastante famoso porque se va instalado de serie en el Arduino Leonardo, que es uno de los primeros proyectos que iniciaron esto, que fue cambiándole completamente el firmware al Arduino y creando un bus USB. El segundo es el ATtiny, que es una versión más barata y más reducida. Como podéis ver, tiene bastante menos de memoria y la verdad es que permite payloads más reducidos, pero la verdad es que es bastante usado. Y luego el último, que es el Python. El Python viene en muchísimos pendrives comunes, Toshiba, en muchas marcas actuales, y la verdad es que también se usa bastante. La memoria flash, pues como es un pendrive, viene predefinida por la capacidad del pendrive. Puede ser 16, 8 gigas, pues lo que queráis. Y bueno, estos son uno de los modelos más conocidos, el Rubber Ducky principal, que bueno, pues es una versión bastante cara para lo que viene a ser el Arduino Leonardo, que fue uno de los primeros dispositivos con que se inició todo esto. Y luego, por ejemplo, el Ovipositor, que aparte de ser también bus USB, pues es un keylogger físico, como podéis ver en la imagen, tiene entrada y salida de USB, que es de una empresa que se llama Phoenix.
Y estos son pues, las versiones más baratas, fabricadas en China, que podemos encontrar por Internet. El primero que tenemos es el CMJCU, que es la versión que no tiene ranura de microSD, que principalmente la ranura nos hace que podamos cambiar de script para cada vez que queramos sin tener que flashear el chip. O sea, cada vez nosotros si queremos cambiar de orden y decir, pues ahora quiero meterle otras órdenes con el teclado para que la simule, pues tendríamos que volver a flashear todo el chip de nuevo. En la versión de la que vamos a hablar, pues llaman la ranura microSD y no sería necesario, solo sería necesario cambiar el archivo que tenemos en la ranura. Lo que veis abajo es un pequeño proyecto bastante simple, la verdad, que es añadirle Wi-Fi. Siempre se le puede añadir Wi-Fi con un pequeño host FTP donde podemos subirnos los archivos que nos interesen, las contraseñas que tengan almacenadas en Windows y lo que nos dé la imaginación. Este es principalmente pues, uno de los últimos modelos que han sacado, que como os he comentado antes, pues tiene la ranura microSD y lo podemos encontrar en AliExpress desde unos 8 o 9 euros. Y bueno, para la instalación pues tenemos dos repositorios. Tenemos el de Stefan Kremsen, un alemán, que es analista de seguridad también, y luego el de Ernesto, no sé si alguno le conoceréis, también es asiduo de los congresos y acaba de dar uno muy interesante de hacking de hardware en la NoCodeName, en Barcelona. Y bueno, yo creo que por cercanía los dos funcionan bastante bien, pues yo suelo usar el de Ernesto, por lo menos cae más cerca. Y bueno, en sí es tan sencillo como bajarse el IDE de Arduino e instalar el software. Os voy a hacer una pequeña demostración. Bueno, pues en el fondo es tan sencillo como esto. Hemos añadido el código que vamos a compilar en el microcontrolador. Es tan sencillo como darle a abrir y añadimos el firmware del repositorio que nos hemos descargado y le damos a instalar. Hay varios pasos que son importantes a tener en cuenta. Como puede ser el de las librerías. Normalmente Arduino pues no sabe que nosotros tenemos un teclado en español y tenemos la ñ, por ejemplo, ya no solo la ñ, sino algunos cambios de teclas que nosotros registraremos como alguna tecla y ellos pues, tienen otras como comas, comillas y cosas así. Entonces, pues, nos descargamos la librería completa que tendremos que sustituir en la carpeta principal del IDE de Arduino para que nos reconozca el teclado en español. Todo depende del objetivo que nosotros queramos. Si sabemos que es una persona que no es española, pues el teclado que queramos. Otro de los pasos que tenemos que tener en cuenta es seleccionar el dispositivo. El dispositivo tiene el bootloader del Arduino Leonardo, que para simplificar el uso de la instalación del firmware y no tener que compilar nada nosotros ni nada por el estilo, pues lo podemos agregar perfectamente utilizando el IDE de Arduino. Y esto, por ejemplo, es uno de los scripts más sencillos que podemos introducir, que es pues, escribir en un notepad, mandar una cadena de caracteres y imprimir un hola mundo.
Como veis es bastante sencillo. El sistema de scripting es un sistema de scripting creado por Hi-Fi, la empresa que sacó a comercializar el Rubber Ducky. Y la verdad es que es muy sencillo. Tiene algunas similitudes con otros sistemas de programación, pero tampoco demasiadas. Se comenta con REM, como si no recuerdo mal en C y en BASIC, creo que se comenta también con REM. Y la verdad es que es bastante intuitivo. Aquí tenemos uno un poco más intrusivo, que básicamente todos los comandos que queramos que tengan un poco más de interacción con el sistema pues tienen que ir directamente en PowerShell. Y esto ya depende de la imaginación de cada uno. Como vemos, en el principio normalmente hay que meter un delay pues, aproximadamente entre 1 y 3 segundos para que el ordenador tenga la oportunidad del HID de mantener la comunicación y que se asocien y sepa que es un teclado. En este, por ejemplo, vemos lo sencillo que llega a ser pues, desactivar el Windows Defender, el sistema de protección, que pues, la mayoría de personas seguramente... Yo he leído muchos comentarios en internet de gente que no hace falta tener antivirus, que con Windows Defender es suficiente, pues esta es una de las formas que aproximadamente en 5 segundos tienes el Windows Defender desactivado. Y luego ya lo que quieras añadir después. Este es un pequeño script que se queda ahí, pero puedes continuar con las opciones que tú quieras. Aquí tenemos, por ejemplo, el Mimikatz, que muchos no sé si lo conoceréis. Es un pequeño script que lo que hace es recolectar todas las contraseñas que estén guardadas en Windows y las copia. Y aquí, por ejemplo, para que veáis lo sencillo que es, descargar un archivo y ejecutarlo. Simplemente, en 5 segundos podemos ejecutar el archivo que queramos dentro de un ordenador, con el fin que queramos. Aquí en esta página web tenemos una serie de Rubber Ducky, de payloads hechos ya, predefinidos. La principal es la página web de Half-Life, de uno de los creadores. Tiene una cantidad ingente de payloads para cientos de utilidades, desde para Mac, para Linux, para Windows. Lo único que hay que cambiar son algunos comandos. Por ejemplo, en el caso de cuando presiona el comando GUI-R, quiere decir que está presionando la tecla de Windows, que simplemente el mismo comando nos vale para Mac. Lo único que cambia el tipo de tecla y no habría ningún problema. Y bueno, esto sería algunos de los sistemas que tenemos de protección que han sacado algunas de tanto empresas como algún particular. Tenemos a GData, que fue una de las primeras en incluir esta protección en su paquete de seguridad, de antivirus y más utilidades que tienen. Y principalmente pues, te salta un aviso que se ha detectado otro teclado en el equipo y si quieres detenerlo o continuar con él. Luego también tenemos el pequeño script hecho en Python por Miguel Arroyo, creador de la Hack and Beers, que es un sistema parecido. Te detecta, pero claro, es un script que tienes que tener siempre ejecutado. Pero la verdad es que está muy bien el proyecto. Y bueno, vamos a ver una pequeña demostración del Rubber Ducky. Este es un pequeño script que está hecho de modo visual. Si no quisiéramos hacerlo visual, pues lo introduciríamos en los comandos en el CMD, que accede a una página web y se descarga un archivo que aparecerá ahora mismo en el escritorio, que ese archivo ahora mismo está de forma visual y nosotros hemos indicado el directorio que queremos donde se instale, simplemente. O sea, nosotros podemos cambiar el directorio, elegir cualquier otro y echarle imaginación. No tiene por qué ser un archivo inocente, puede ser una web shell, un RAT, lo que nos interese más en ese momento. Y si alguien quiere realizar alguna prueba de concepto o quiere realizarlo, tenéis alguna duda,
Pues esto sería un poco más o menos lo que es el uso principal del Rubber Ducky. ¿Tenéis alguna pregunta de momento? ¿Alguien tiene preguntas? Pues yo creo que esto ya es un poco la exposición para que vierais la verdad los peligros que, hombre, esto de modo doméstico, pues no es nadie se va a colar en vuestra casa y os va a hacer esto pudiéndose llevar el ordenador directamente, pero a nivel de empresas y de hospitales y de millones de centros que la verdad es que se deberían de preocupar y desactivar los USBs, ya no solo por software, sino directamente por hardware. Son USBs que no se van a utilizar, ordenadores de empresa, y deberían de tenerlos desactivados por defecto. Y bueno, si nadie tiene ninguna pregunta,